vamos a comenzar con la palabra, ¿sí? Hoy terminamos la serie, pero esta no va a morir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estuvieron en las distintas series? A ver, levanten la mano todos los que estuvieron. Está mechadito, hacemos un pequeño raconto. ¿Vos, Dani, estuviste? ¿Sí? ¿Por qué no levantás la mano? Te tengo cortito, Dani, ¿eh? ¿Viste? Dani, ¿eh? Bien, bien, bien. Así. Bien. Y la palabra se llama, de esta serie, cuando tu casa, Señor, es mi casa y mi casa es tu casa. Parece medio un trabalenguas, pero fue un nombre que, un título que entiendo que me lo puso el Señor porque tiene que ver con eso de marcar sentido de pertenencia, ¿no? Hoy, como les decía, concluimos esta serie, pero esta no va a morir, basado en la necesidad de despertar como iglesia a ser luz y sal de la tierra. En un mundo que se pierde, se nota que se pierde. Yo, sinceramente, uno mira a veces por YouTube las noticias y vemos la hambruna que hay ahí en la franja de Gaza, vemos la hambruna, la necesidad que hay en Ucrania con toda esta guerra que hay entre Ucrania y Rusia, los palestinos con todos los judíos o los israelitas, y tremendo lo que está pasando. Está profetizado que iba a haber hambres, ¿no? Pestes, y lamentablemente, por un lado entendemos, nos dolemos, yo veo los niños ahí con sus madres abrazándolo, piel y hueso, en la necesidad de que no tienen un plato para comer, una cosa de loco. Estaba escuchando que por la necesidad de buscar comida muere la gente, más de 60 personas murió por la desesperación de llegar a los camiones que llevan provisión, y es tanta la gente que se agolpa que terminan golpeados en la desesperación del hambre hasta la muerte. Y todo esto profetiza que Cristo viene pronto. Y la iglesia, nosotros tenemos tanto tenemos, que a veces nos relajamos y no entendemos de la necesidad, que así como hay un hambre física que es muy doloroso, también hay un hambre espiritual. Y esta palabra fue inspirada cuando tuvimos un suicidio acá en Las Vías. Nosotros estábamos en un pequeño descanso, y después mi hija también nos enteramos que se enteró que su tren se había cancelado porque un hombre se había arrojado en Las Vías, lo mismo que aquí, con una diferencia de 2 días. Nos enteramos de eso, fue estremecedor. Incluso este hombre que se quitó la vida aquí es vecino de una hermana de la iglesia. Y hablamos de la necesidad que como iglesia no podemos dejar de predicar. Siempre predicamos, siempre hacemos las campañas, que tenemos todo programado. No es fácil sacar la iglesia a la calle con todo lo que conlleva, pero siempre estamos en una actitud evangelizadora. Contención de adicciones es un ministerio de evangelización. La entrega de viandas es un ministerio de evangelización, que ya Luis está de testigo, porque a veces él viene a arreglar el tablero que ya estamos finalizando, si Dios lo permite, prontito, y hay necesidad de hermanos que vengan a contener a los hermanos que vienen y darle palabra, todo. Vamos a activar ese ministerio también. El otro día Danila trajo una palabra muy linda de no estar distraídos, cómo andamos, precisamente, y trajo una palabra que habla de la misericordia. Ahí se abrió el ministerio de Brigada de Evangelistas Extremos. Estamos trabajando ya para empezar a salir posiblemente los viernes a la noche, cada 15 días o cada 30 días al principio, hasta acomodar el ministerio para llevar a los que no tienen y que están sin techos, abrigo, comida, café, alimentos, viandas. Bueno, hay un ministerio que se está formando, se está gestando, sumado ya al ministerio de la iglesia en la calle. Si somos una iglesia que anhelamos y ponemos por obra esto de la misericordia, ¿no? Y llevarle la palabra de Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos con el sentido de darle abrigo, de darle alimento, pero principalmente la palabra
bendita y poderosa de Dios, que se ha sembrado en los corazones. Y hablamos que como iglesia tenemos unos pilares, unas columnas, así como estas columnas que están sosteniendo este edificio fuerte y todas las demás columnas. Tenemos 3 columnas que son la oración, que prediqué sobre eso la segunda serie, que despierta el hambre por Dios y hace que esa hambre se despierte en aquello que Dios nos permite predicarle, ¿no? Llegamos primero en oración y después nosotros hambrientos y saciados también llevamos palabra de vida a aquellos que la necesitan. Después hablamos de otra columna importante que tenemos, es la palabra, y somos una iglesia que trabajamos en el discipulado, trabajamos con el Instituto Bíblico Betania y nos equipamos con la palabra. Esto que pasó precisamente ayer tiene que ver con eso, de abrir nuestra casa para que puedan equiparnos, y el Instituto Bíblico que también lo hace, y muy lindo, tenemos más de 70 hermanos inscritos en la escuela que lo hacen en forma presencial y online, esto de capacitarnos con la palabra, ¿no? Y sobre todo también buscar transmitirla a otros. No somos compartimentos estancos, sino que esa palabra pueda correr, como dice la Escritura, como ríos de agua viva, ¿no? El Señor dice, y lo predicamos la semana pasada, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando nosotros predicamos, el Espíritu Santo y la vida de Cristo fluye a través nuestro y somos canales de bendición. Y también la necesidad de congregarnos, despertando un fuerte sentido de pertenencia por la casa de Dios. Otra cosa que tenemos, cuando nosotros estábamos con mi esposa, con la iglesia chiquitita, y siempre trabajamos para que esta iglesia se haga una realidad como hoy es. Siempre el Señor me puso en el corazón que la iglesia no tendría que cerrar nunca, tenía que estar todos los días abierta, todos los días. Y así es, la iglesia está abierta todos los días, con actividades concretas. El único día que solamente tiene un fin administrativo es el lunes, pero tampoco porque ahora se están entregando viandas, así que también tiene un fin de misericordia y de predicación del Evangelio. Y después martes oración, el miércoles el culto, el jueves tenemos ensamble, contención de adicciones, el viernes tenemos la oración en el Instituto Bíblico, el sábado culto de jóvenes con todo el mover que hay, y los domingos el culto central como este. Entonces, ese amor por la casa, tenemos un amor precioso que el Señor ha puesto, y estas 3 son columnas fundamentales para realizar una fuente tarea de discipulado y evangelización, donde Dios nos dio responsabilidad, que es acá, en la ciudad de Berazategui, en Ríos de Vida Plátanos, nos ha dado la responsabilidad y donde Él nos quiera enviar, porque ninguna duda que se viene ya, si Dios lo permite, para el año que viene ya salir a otras congregaciones del interior del país. Ahí estamos orando para ver que el Señor nos dé estrategias. Tenemos mucho, iglesia, tenemos mucho para dar. Tenemos un ministerio de niños maravilloso que mi esposa lidera, con maestros tremendos y maestras tremendas. Ahora los chicos están arriba. Tenemos ministerios de organización muy fuerte como es generar recursos, enseñarle a la iglesia. Un día me llama un pastor, ¿cómo hacés vos para hacer el buffet? Necesitamos generar recursos. Y tenemos un ministerio tremendo ahí con Patria a la cabeza en el buffet. Tenemos el ministerio de cocina que lo provee, genera recursos que es para la extensión del reino y que sirve para seguir sumando. Tenemos la librería también, que tenemos la bendición de tener un contacto de reino. Esos libros que están ahí, la iglesia no pone un peso. El pastor Milton, que es profesor, nos los deja en consignación. Lo vendemos, se lo pagamos. No lo vendemos, ahí está. Fíjate qué bendición. Contacto de reino y genera un recurso, porque si eso lo tenés que comprar, un montón de plata, también el Señor nos permite tener esos contactos de reino. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que salir a llevar contención de adicciones, todo lo que es el ministerio, llevar lo que es el discipulado, materiales que tenemos propios de la casa. Tenemos mucho y no lo queremos guardar, queremos compartirlo con otras congregaciones
que necesitan y congregaciones que por ahí están. Mira, te digo, desde el sur tenemos en Viedma, tenemos en Bariloche, tenemos en San Martín de los Andes, tenemos en lo que es provincia de Buenos Aires, tenemos Rojas, tenemos lo que es Arrancagua, tenemos lo que es San Pedro, tenemos en el interior, ya apuntando al norte, en el Chaco, Pampa del Indio, Pampa de los Guanacos, tenemos como Iglesia Ríos de Vida, iglesias que le predican a los aborígenes, a la gente autóctona del lugar. Tenemos Salta, tenemos Santa Fe, tenemos también en Misión, el Hogar del Niño Garupá. Mira cuántos lugares tenemos para ir, Rojas, impresionante, y queremos estar equipados para poder hacerlo. Pero hay algo muy importante, que cuando tu casa, Señor, es mi casa y mi casa es tu casa, nosotros, como todo lo que hacemos, partimos desde saber dónde estamos, tenemos sentido de pertenencia, amamos la casa. Y vos fíjate que en Juan 2, 16, 22, esto predicó Brenda el miércoles pasado, hablaba de cuando el Señor limpió la iglesia, el templo, lo limpió, se hizo un hato de cuerdas, un látigo, y pateó a los cambistas, sacó a lo que hacían mercaderes de una manera vulgar, cambiando, haciendo cambio de moneda, como si vinieran acá a vender dólares, porque, no, mira, acá solamente nosotros aceptamos dólares. Entonces tenés peso, primero pasá por la mesa de cambio, y después que cambien los dólares, ahí sí en el buffet y en la librería te vamos a poder aceptar los dólares. Algo así pasaba. Una locura. Por eso dice la mesa de los cambistas. Y era un mercadeo horrible, porque el templo tenía una moneda y estaba sobrevaluada, entonces ganaban por el cambio, una cosa de locos. Entonces el Señor ve esto en Juan 2, 16, 22, dice, luego se dirigió a los que vendían palomas y le dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras. ¿Qué dice? ¿Qué dice esa profecía? Algo que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Por la casa. Por el templo. Dice, el celo por tu casa o por la casa de Dios me consumirá, dice. Vieron al Señor, los discípulos, hacer eso. Dice, pero que se volvió loco el Señor, ¿cómo está haciendo eso? Y el Espíritu Santo le trajo a memoria este versículo que está en el Salmo 69, verso 9. Y dijeron, es un celo santo. Alguien que, por ejemplo, quiere honrar a los hermanos que trajeron alimento y ropa, que trajeron estas cajas. Esto es un celo santo por la casa de Dios. Es un celo por lo que, de sumar lo que el Señor está haciendo y traer provisión es un celo, que no falte pan en la casa. Un celo santo son los hermanos fieles con las ofrendas, con los diezmos, como decía Miriam. Los hermanos fieles con el servicio, con la asistencia. Son hermanos fieles, hermanos que se comprometen a hacer las cosas y las hacen en tiempo y forma. Hay veces, pues no se puede, pastor, se me complicó, voy a otro día, pero no se olvidan. Un celo santo por la casa, que la casa esté linda, esté hermosa, esté hermoseada. Y ahí dice, pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Le dijeron a Jesús, si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. El Señor nunca iba para atrás, Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice, ¿qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo, este templo
se refería a su propio cuerpo. Y el verso 22 dice, después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Aquí el Señor está enfatizando en lo que no todos los cristianos tienen por revelación. El templo físico y el templo espiritual. Y Dios nos muestra por esta escritura que ama este templo físico y el templo espiritual que es la iglesia. Aquí, porque si no, Él no hubiese sacado, no hubiese sido celoso por la casa. Dice, no, pero lo que pasa es que el templo somos todos, la iglesia somos todos, sí, espiritualmente, pero este también es importante. Imagínate si fuera el terreno pelado cuando lo compramos y acá tenemos el aire libre. No estaría ni el loro acá. ¿Por qué? Necesitamos el lugar físico. Tenemos cuerpo, tenemos el mundo de los sentidos. Esto es excelencia, Dios quiere excelencia. En esto es glorificado el Señor, en las luces, en los monitores, en la transmisión. Ahora, ¿hay cuántos hermanos que no han podido venir? Porque esto está llegando a través de multimedia, todo está llegando a los hogares en tiempo y forma, se están enterando. Hoy saludaba a una hermana que me dice, pastor, hace mucho que no vengo, pero no me pierdo un culto a través de las redes. Eso también da gloria a Dios. Qué hermoso es tener un celo santo por la casa de Dios, producto del amor que tenemos por ella y cómo el Señor lo manifestó y lo expresa en su palabra en el Salmo 69:9, que dice el salmista, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Cuando la gente pasa, pero esto, mirá cómo crece, mirá cómo es, mirá. Y se le armó un lío al pastor, pobre, el pastor Ledesma ahí, cuando dijo lo que pasó, le cayó todo un fiscal, le hicieron un montón de cosas. Siempre me preguntan, pastor, ¿usted qué opina? Y yo opino que son pastores que Dios los ha bendecido, los ha prosperado y que en la gracia de Dios han invertido y son gente que ama a Dios. Y no hay ninguna duda que esto no va a pasar a mayores. Nosotros que somos una iglesia de 300 miembros, tenemos balance, tenemos contador, tenemos abogados, tenemos todo. Imagínate semejante iglesia de más de 20.000 miembros. Si no, deben hacer las cosas bien. Y le cae. Los insultos de los que hablan mal me caen sobre mí. Esos insultos caen también sobre nosotros como iglesia porque somos un cuerpo. Entonces cuando te hablen mal, decirle, si hizo las cosas bien, Dios lo va a seguir prosperando. Y si no lo hizo bien, Dios lo ama y lo corregirá. Pero yo entiendo que hay gente que ama a Dios y ha hecho las cosas bien. Cuando expreso celo por la casa de Dios, expreso que amo el lugar donde Él me plantó. ¿Amás el lugar donde Él te plantó, iglesia? ¿Lo amamos? Yo lo amo. Lo amo la iglesia de Quilmes, que fue el lugar que nos vio nacer. Amo ese lugar. Ahora está nuestra hija ahí con su esposo. Amo ese lugar. Amo cuando voy a las reuniones de pastores, me encuentro con pastores. Amo estar con mis pastores, con amados pastores, colegas en la fe, de disfrutar y ver cómo el reino crece. El lugar donde aprendo a alimentarme de su palabra es donde, bien plantado y cimentado, como dice el Salmo 1, prospero en la voluntad de Dios y donde oro, donde aprendo a orar. Yo aprendí a orar en la iglesia. ¿Cuánto aprendieron a orar en oración? Los chicos de contención en adicciones, el otro día estábamos en el culto del día, tenemos culto de contención de adicciones. Pasaron un montón de chicos a orar por primera vez. ¿Dónde está mi hermana, la mamá de... Ahí se está riendo. La mamá de Román. Allá aprendió, lo oró por primera vez en público. Román también, por segunda vez. ¿Dónde está? El otro día oró también. Allá Leo. Nos predicó antes, después le digo, bueno, todo lo que nos hablaste a nosotros, habláselo del Señor. Y no paran. Y aprendemos a orar con tropiezos,
pero todos tomaron la posta. Hermoso. ¿Y cuándo aprendemos? Acá en la iglesia. Y después nos lo llevamos a casa, esto que aprendemos acá. Y es el lugar donde, como dice el Salmo 1, ¿no? Dice, en la ley del Señor me deleito y medito en ella de día y de noche. Será como un árbol plantado, la iglesia, la casa, junto a aguas, que da fruto a tiempo. Todo lo que hace prospera y su hoja no cae. Habla de una persona que está bien plantada en la fe. Vienen los bates, vienen las situaciones, pero cuando yo amo la casa y estoy plantado en la casa y honro lo que Dios hace en esa casa y me siento protagonista, que a veces yo siempre digo, el Señor sabe cuando nosotros no podemos venir y también sabe cuando nosotros no queremos venir. El Señor lo sabe, el pastor no, el Señor sí. Entonces, Dios sabe si podrías hacer algo que no estás haciendo. Te aliento a que ores para que tengas el anhelo de poder hacer eso que tal vez hoy no estás haciendo. No te condenes, pero tampoco te quedes en una posición de retranca, sino que orá porque llegue ese tiempo donde vos también te sientas protagonista de esta casa. Ya el hecho de estar acá, sos protagonista. El hecho de haber venido un día, una noche tan desapacible, sos protagonista de estar aquí. Y vemos algo tan lindo en Juan 2 que leíamos, que aquí el Señor expresa una revelación tremenda, que aquellos que la reciben tienen una nueva dimensión de lo que es la iglesia. Primero, Dios ama el lugar físico donde nos reunimos, lo decíamos. Dios ama este lugar. Él nos lo dio. El otro día me encontré con un hombre que me dice, dígame usted que es pastor, ¿cómo es eso? ¿Usted qué hace? ¿Cómo es? ¿Cómo se organiza la iglesia? Un hombre comerciante, un hombre empresario, mucho dinero. Me estaba preguntando de lo que es la parte de lo que pasó con el pastor Ledesma en el Chaco. Y yo le decía, mirá, la iglesia es una institución, tiene balance, tenemos más de 10 balances presentados. Y me dice, ¿y vos de qué ganás? Y no, yo trabajé durante muchos años, a partir después de la pandemia, obviamente, estuve a tiempo completo. ¿Qué quiere decir? ¿Tenés un sueldo? Tengo un sueldo, sí. Ah, qué bien, qué ordenado, me dice. Un empresario. Ahora entiendo, me dice. No tengo nada que esconder. Entonces, me dice, y qué bueno lo que hacen. Y le hablé del Ministerio de Contención de Adicciones y me dice, tráeme, por favor, tráeme tratados, tráeme qué día se reúnen. Necesito, porque hay mucha gente que tiene ese problema y yo quiero dárselo. Y quedé que se lo iba a llevar. Ay, Wandy, tenemos que hacer unos trataditos urgentes, porque lo tenemos que llevar esta semana, comprometí a llevárselo. Testimonio, esto también evangeliza. Esto también evangeliza. ¿O no, Dani, vos que sos un hombre también? ¿Evangeliza o no evangeliza? El testimonio de ver la iglesia. Me dice, impresionante cómo en tan poco tiempo ustedes crecieron. Bueno, esto también da gloria a Dios. Otra cosa importante, Dios ve el lugar, este lugar físico, y lo que en él realizamos como una proyección de lo que él mismo está construyendo en nosotros espiritualmente. Porque para que esto esté en lo físico así, quiere decir que en lo espiritual creció primero. Para que después se plasme en los planos de lo visible lo que creció en lo espiritual. Las cosas que se ven están hechas de las que no se ven. Es así, es un principio espiritual. Y lo tercero, la expresión de celo por tu casa me consume, expresa la pasión que Dios tiene por lo que hacemos aquí, en el templo. Yo, por ejemplo, me gozo, quiero honrar a Cristi, porque Cristi es la que se encarga de la limpieza, representa toda la parte de orden y limpieza. Ella, cuando le falla a alguien del equipo, enferma, con fiebre, viene ella, limpia los baños, hace la lista de todo lo que se necesita para los enseres de la mercadería, se la pasa
administración lo compra. Tú un trabajo hace, porque no es solamente limpiar, es ocuparse de que cuando vengan las chicas a limpiar también, esté el trapo de piso, esté la lavandina, esté el desodorante de ambiente, estén los papeles higiénicos. Acá, bueno, ahora nuestra hermana, las hermanas ahí, Estelita y Noé, trajeron todo lo que son las cosas que se necesitan en papel higiénico. Maravilloso. Y ahí ella firme como rulo estatua. Patri lo mismo. Patri se quedó ayer para generar el buffet referente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 12 horas, para la gloria de Dios. El marido ahí le sacó una foto para que cuando la vea no se acuerde cómo es el rostro de la esposa. El celo por tu casa me consume. No todos podemos decir eso, ¿eh? Pero yo entiendo que a partir de esta palabra muchos más lo van a decir. El celo por tu casa me consume. También quiero honrar a Marcelo. ¿Dónde está Marcelo Rodríguez? Un difícil, ahora cada vez menos. Él va a retirar las ofrendas de Qué Rico, va con su auto, hermanos que entregan cosas que da. Nancy es la que se encarga de manos extendidas. Ofrenda, va a buscar la ofrenda de las casas de los hermanos que por ahí ni se congregan y ni vienen, ni que son hermanos, pero tienen cosas y ofrendan. Y él siempre está, siempre está, siempre está, siempre está. También quiero honrar y podría honrar un montón, pero bueno, ahora se me ocurre a ellos, porque están siempre en eso, ¿no? El celo por tu casa me consume. Palabras del Señor, que Él pone en nuestro corazón para que nosotros lo expresemos con nuestra boca. Entonces, cuando pasa eso, viene el primer nombre del título de la prédica. Gracias, Señor, cuando tu casa es mi casa. Yo la siento mi casa, esta casa. Y yo entiendo que muchos de los que aquí estamos también siéntanla, es de ustedes, es nuestra. Y se nota que es nuestra. Aquí puedo decir, por ejemplo, el rey David, la tenía clara esta. El rey David, hoy Dani citó ese salmo, Salmo 27, 3, 6. Pero lo tomé bien de atrás y lo llevé un poquito más para adelante. Fíjate lo que dice, aunque en ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Este es uno que está bien plantado en la casa. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Es alguien que está robusto en la casa. Es como un árbol, cuando tiene raíces profundas, el árbol no se tumba sino más. Yo tengo una palmera en casa, una palmera de muchos años, más de 30 años, y cuando hay tormentos, y la tipa está firme ahí como rulo de palmera. No se mueve, pero no se cae. Inconmovible esa palmera. Y va, y viene, y va, y hace un ruido, flap, 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 flap. Nos damos cuenta cuando hay viento porque flap, 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 flap. Claro, pero está firme. Y dice, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Ahora estamos meditando dentro de su templo. Palabra de vida, palabra de Dios. Estás meditando en su templo. Estás escuchando su palabra. Te estás deleitando como nos deleitamos en el culto a Dios. Ahí bendigo también a Andresito, Nuevito, ahí está la esposa. Nuevito como rulo, ahí está la esposa. Mirá que con el bebé, mirá. Esposa proféticamente. Y vos sabés que él ayer tenía que venir, no pudo venir. Digo, pastor, le pido perdón. Le dice escuchar el audio a mi esposa. No puedo porque me surgió un problema, que tengo que un cumpleaños con una... Y estaba dolido porque no podía ir al cumpleaños, porque no podía venir a la iglesia porque tenía que ir al cumpleaños. Me dice, usted sabe cuánto yo amo la iglesia y lo bien que me hace. Ahí está. Digo, qué tremendo que es. Y eso no lo hace el pastor, eso no lo hace, eso lo hace el Espíritu Santo. Que ya ame al Señor y hace poquito que está en el Señor. ¿Cuánto hace que estás en el Señor, Andresito? 7 meses. 7 meses, mira. Tremendo.
Pero ama al Señor, ama la casa. Y dice el salmista, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Siempre tenés un pastor para acurrucarte, una pastora, líderes, siempre sabés que te vamos a abrazar. El Señor, por supuesto, que está ahí en cada momento, pero ¿cuántas veces necesitamos un abrazo? Ah, no, yo me arreglo con el Señor. Sí, bueno, gloria a Dios, pero yo como pastor necesito abrazo. Y tengo el Señor, ¿eh? Y amo al Señor con todo mi corazón. Y me he metido en cada lío con el Señor. Pero yo necesito abrazos. Necesito abrazos de mis hermanos. Necesito abrazos de mis hermanas. Y dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Mirá qué lindo. Como que el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Él dice, le estoy jugando la escondida al diablo. ¿Dónde estoy? Escondido en el santuario. Es algo espiritual. Y el diablo me busca y no me encuentra. A los chicos de contención de adicciones están escondidos en el santuario y el diablo no los puede sacar. Ahí me contaba un hermano, no voy a decir quién. Pastor, ahí estaba, salí, me vinieron, me hicieron señas, ¿querés merca? Acá la tenés. Y dice, me golpeó, en ese momento me quedé así. Digo, no puedo. ¿Y en qué pensó? Pensó en Samu, pensó en Javi, los chicos de contención, pensó, y ahí llamó enseguida, está escondido en el santuario. No es un verso esto, ¿eh? Esto es palabra de Dios. Y lo veo patentado en cada situación. Ahí está la abuela y el abuelo. Operaron a Roma el día viernes, del corazón. Una nena de 3 años, la operaron del corazón. Una operación parecida a la que me hicieron a mí. La abuela vino, la trajeron de alta. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. 3 añitos. ¿Qué hizo la abuela en el culto del miércoles? La operaron el viernes. ¿Qué hizo la abuela? Esperó al final, pastor, la van a operar el viernes. Y oramos por ella. ¿Qué hizo la abuela? La escondió en el santuario. La escondió en el santuario. Y aunque en ejército acampe contra mí, no temeré. No temeré. Estoy escondido en el santuario. Cuando tu casa es mi casa. Maravilloso. Y dice el salmista, pues Él me oculta allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. ¿Quién es la roca alta? Jesucristo es la roca alta. Jesucristo es la roca inconmovible de los tiempos. Jesucristo es la roca alta. No Pedro, como dice, no, pero en esta roca edifiquemos. No, Pedro no. Jesús. Entonces mantendré mi cabeza en alto. ¿Vieron que una persona cuando está derrotada? Pero cuando estamos con el Señor y estamos escondidos en el santuario y estamos plantados sobre la roca, levanto mi cabeza. Él es el que levanta mi cabeza. Y puedo encarar los problemas, puedo ver las situaciones y no temeré, porque solo en Él estoy confiado. Confiado. En Él estoy confiado. Y lo manifiesto teniendo celo por su casa que me consume. Acá está María que tiene problemas de fobia, de depresión. Y viene. Y acá está. Y mirá cómo estás, cada día estás mejor, mujer. Cada día está mejor. Al principio se tenía que ir descompuesta y Daniela tenía que acompañar. Y ahora está firme como rula. Estás escondida en el santuario. Ya está viendo que es el lugar del refugio. La abraza el Señor en su presencia. Y no está en el fondo, está acá. Mirá, primera.
Tremendo. Y dice, entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario, escuchen esto, en su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría. ¿Por qué hay que gritar a Dios si Dios no es sordo? Porque yo estoy contento y lo quiero expresar. No porque Dios es sordo y no escucha. Dios no es sordo, más vale que no es sordo. Pero yo lo quiero expresar con gritos de alegría. Y dice, y con música cantaré y alabaré al Señor. Lo que hacemos en el santuario lo hacemos. Expresiones de júbilo, no te guardes nada. Es más, yo voy a entrenar al gimnasio para estar en estado físico, para alabar a Dios con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Es más, dancé tanto que se me rompió el zapato, mira. ¿Lo ves? La lengua por afuera, zapato de pastor. Se explotó el zapato. Gloria a Dios por el zapato explotado. Es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Yo sentí un vientito que entraba y digo, ¿qué pasó? ¿Se apagaron la estufa? No, que se me hizo un agujero en el zapato. Gloria a Dios. Pero también la mirada de Dios está puesta en el edificio espiritual y Jesús lo revela así. En Juan 2:21 dice, pero cuando Jesús dijo este templo se refería a su propio cuerpo. En Efesios 1:23, el apóstol Pablo dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Lo que hablábamos hoy, amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Él la completa. Si no está la presencia de Dios, nosotros seríamos un grupo de personas que nos juntamos, pero cuando está la presencia, maravilloso. Y vos portas presencia, vos portas presencia, vos portas presencia. Todos portamos presencia porque somos templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Entonces la presencia hacen un mover espectacular de su presencia. Dice la iglesia, es el cuerpo místico. Místico, ¿qué es místico? Es algo que no es tangible, es místico. De Cristo, no es una organización humana. Somos también una organización, porque tenemos que pertenecer a la parte contable, a la parte institucional. Ahora salió que se habilitó a las iglesias a no tener que estar bajo el formato de asociaciones sin fines de lucro para estar representadas como entidades jurídicamente avaladas por el gobierno como institución religiosa. Maravilloso, eso pasó en este tiempo. Ahí tenemos el aplaudómetro, Riquelme. Arrancó Riquelme, arrancamos todo. El burro de arranque. Vamos. Vamos, Riquelme. ¿Qué voy a decir, Margarita? Qué paciencia, Margarita. Se ríe Margarita. Ahora, ¿qué es eso? Somos una organización humana, pero esencialmente somos el cuerpo de Cristo. Místico. Ahora, como organismo viviente que tiene vida en sí misma, la iglesia tiene vida en sí misma. Portamos la vida eterna, muchas veces lo digo eso. Y Jesús mismo la completa, la llena y también le da plenitud en todas las partes de su presencia. El apóstol Pedro trae otra revelación maravillosa de quienes somos nosotros como iglesia de Jesucristo. En 1 de Pedro 2:5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Ahí está. El templo espiritual, fundamental. El templo físico, fundamental. Y Dios tiene en alta estima las dos. Pero por supuesto, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra y su cuerpo místico
va a estar y Él viene a buscar a su iglesia y dice, me vendré a buscar a mí mismo. ¿Por qué dice a mí mismo? Porque viene a buscar su cuerpo, que es la iglesia. Dice, y además son sacerdotes santos, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ahí está la otra parte. Está la parte física y está la parte mística, como piedras vivas que somos. No es que tenemos cara de piedra, ¿eh? No digan, mira, este tiene cara de piedra. No, somos piedras vivas. Como el Señor edifica su templo con esas piedras. Cuando nosotros, yo estaba preparando esta palabra, digo, cuando nosotros vamos a evangelizar, ¿qué estamos haciendo? Vamos a buscar piedras. Y aquellas que viven cuando les predicamos, las traemos al templo para seguir completando la iglesia espiritual. Seguimos edificando con el cuerpo. ¿Nunca lo pensaste de esa manera? Salimos a buscar piedras que están muertas en delitos y pecados y que al predicarle viven y las traemos para edificar y mientras las discipulamos para que crezcan y sean hermoseadas. Y muchos venimos con piedras pinchudas. ¿Alguno se pinchó acá en la iglesia alguna vez con algún hermano pinchudo o pinchuda? Yo sí. Yo me pinché muchas veces. Entonces, ¿qué hace el Señor? A través del discipulado empieza a limar las piedras. Empieza a limar las puntas. La empieza a limar el Señor con el discipulado, con el amor, con la restauración. Y después dice, ahora que está bien, redondeadita, ahora acá tiene otro lugar. A ver, y la pone el Señor. Edifica su templo espiritual. No dejes nunca de permitir que el Señor trabaje moldeando tus puntas pinchudas, porque no entras. Y el Señor te trata. Y el Señor te trata. Dentro y fuera. Te puede tratar de muchas maneras. Pero nunca dejes y te expongas al trato de Dios. Hay hermanos preciosos que yo veo cómo el Señor los va moldeando y van entrando y se van encastrando bien. Y otros hermanos que y rebotan. Y no entran. Dejate moldear. ¿A cuánto le estoy predicando? A ver, levante su manita. Gracias, Señor, por la sinceridad. Un aplauso para la iglesia de Río de la Plata. Que el Señor nos siga moldeando, nos siga moldeando. No nos resistamos al trato del Señor. Maravilloso. Y dice, aparte de piedras, dice, somos sacerdotes santos. Me gusta porque podía haber dicho sacerdotes, Pedro, pero agregó santo. Somos sacerdotes bien apartados para Él. Santo es apartados para Dios. Hay sacerdotes en la iglesia que no son apartados para Dios porque todavía hay puntas y el Señor la está trabajando. Pero cuando entraste, ahí soy parte tuya, Señor, soy una piedra viva, acá estoy. Ya no tengo más punta. Ya el domingo, en lugar de irme a ver mi equipo favorito, estudié y vengo a buscarte. Ya entendí que tengo tiempo para ir a oración y bueno, y le digo no a la almohada, le digo no a la frazada y le digo sí a mi Cristo. Ahí el Señor va. Yo cuando vengo todavía tengo algunas puntas y vengo manejando y siento cómo el Señor sigue trabajando. Entonces, dice, por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como iglesia, cada uno de nosotros somos piedras vivas que edifican su templo espiritual, no te olvides. Somos sacerdotes santos que Jesús, por el cual ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y aquí es donde podemos decir, gracias Señor porque mi casa es tu casa. Gracias Señor porque mi casa es tu casa,
porque ¿dónde ejerces sacerdocio primeramente? En tu casa. En tu casa es donde orás en la intimidad, en tu casa es donde buscas hacer ese devocional, en tu casa es donde tenés que aprender a perdonar a ese familiar que te hiere, en tu casa es donde tenés que aprender a menguar para que crezca el otro, en tu casa ejerces ese sacerdocio espiritual. Entonces ahí, mi casa, Señor, es tu casa. Entonces gracias Señor, cuando tu casa es mi casa y mi casa es tu casa, es doble. Muchos están enamorados de la iglesia. Cuando van a la casa, no hay sacerdocio. Y no hay sacerdocio. Y es complicado cuando no hay sacerdocio. Y de eso se trata, que entendamos que nuestro sacerdocio es espiritual y conviene que lo hagamos en casa. Nos cuesta, claro que nos cuesta. Claro que nos cuesta. A veces que me dice mi esposa, papá, vamos a orar. Tenés razón, mamá, vamos a orar. Esposas, ayudas idóneas, mujeres virtuosas que edifican la casa. Varones como cabeza de hogar, esposa, vamos a orar. Mirá, está pasando esto, bueno, vamos a orar. Y nosotros tenemos que orar, aparte de orar por nuestros corazones, por nuestra familia, tenemos que orar por toda la iglesia que el Señor nos da a apacentar, que es la Grey de Ríos de Vida Plátanos. Como piedras vivas y sacerdotes santos del Señor, se completa la revelación de que realmente somos el cuerpo de Cristo sobre la tierra, donde Él quiere obrar su voluntad a través de nosotros. Le pido a los músicos que vayan pasando. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 6:9. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Yo te digo esta noche, iglesia, piedra viva, ¿no te das cuenta que tu templo es templo del Espíritu Santo? Y dice, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. El Señor te quiere encastrar en su templo espiritual. Y en Colosenses 1:18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo místico. Quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ese es el anterior. Dice, es el cuerpo de la iglesia, el cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué dice? Que Él es el principio, que Él es el primero que se levanta de los muertos, que Él es primero en todo. Mirá, Jesús murió, estuvo sepultado 3 días y al tercer día resucitó. Y ahí ascendió a los cielos, después de que estuvo unos cuantos días predicando ya con su cuerpo glorificado. Ascendió a los cielos. Y Él es el primero que entró. Es el primero que entró con un cuerpo glorificado al cielo. Y como cuerpo de Jesús que tuvo en su resurrección, nosotros los que creemos en Él, cuando muramos, vamos a tener un cuerpo como que Él tuvo y vamos a entrar después de Jesús. Entonces Él fue el primero y después entramos todos nosotros. Tum, tum, tum. Y ahí se cumplió con el ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy entrarás. Hoy. Le dije a mi esposa, le estamos hablando, le digo, ¿a qué más le tiene miedo el ser humano? Pregunta, ¿a qué más le tiene miedo el ser humano? ¿A qué? A ver, a la muerte. Voy a empezar a predicar mucho de la muerte. Porque muchas cosas que aflajamos es por el miedo a la muerte. Y voy a predicar mucho de la muerte. Pero vista desde el punto de vista de Dios. Tengo un libro de los mártires tremendo, que en la antigüedad, cuando había mártires, que son los que mueren por Jesús,
y veían a un hermano morir en la hoguera, estos mártires, dice ese libro, escrito por historiadores, que ellos también querían morir, dicen con ellos, se tiraban a la hoguera con los que estaban muriendo mártires, ellos también morían mártires. ¿Y sabés qué dice que había olor a qué? Mientras estaban quemando los cuerpos de esos cristianos que estaban dando la vida por Jesús, ¿sabés qué olor dice? Olor perfume. Se sentía olor de perfume. Por eso es que daban la vida por Jesús. Qué privilegio es entender por revelación divina el siguiente concepto: cuando tu casa, Señor, es mi casa y mi casa es tu casa. Es decir, que para el Señor el celo por su casa lo consume, y también Él quiere que para nosotros que sea de la misma manera. Por esa razón el Señor quiere que el celo por el sacerdocio que ejercemos en nuestras casas también nos consuma. Y también despierte en cada padre, en cada madre, en cada hijo, en cada hija, el celo por buscar su presencia, buscando realizar esos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y también es un sacrificio espiritual cuando salimos a predicar. También es un sacrificio espiritual cuando hacemos cosas que nos cuestan, sacrificios espirituales. No le tengas miedo al sacrificio cuando es pagado para Dios. En la iglesia primitiva, este diseño de Dios para nuestros días, y como cuando ese celo por la casa de Dios, es decir, el templo, y también ejercer sacerdocio en las casas, produce que muchos que aún no le conocen se acercan a Dios para salvación. Vos sabés que todo esto viene de la serie, pero esta tampoco va a morir. Y nació a partir del suicidio. O casualidad que ayer vino una pastora a hablar del suicidio. Y trajo material sobre eso. Pero antes te quiero leer Hechos capítulo 2, 42. Mirá lo que pasa cuando los creyentes ejercen sacerdocio y también aman la casa del Señor. Hechos capítulo 2, 42. Diseño de Dios. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración, infaltable. La oración no puede faltar. Hechos 2, 46, 47 dice: adoraban juntos en el templo cada día. Esto, templo físico, cada día. Esto nos ganaron a nosotros. Ahí estaba la iglesia abierta, pero había culto todos los días. Y dice: y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. ¿Qué gente? La que no conoce a Dios. La que no conoce, la que nos ve, la que ve los autos estacionados. Che, cuánta gente, siempre paso por ahí, cuánta gente hay, cuánta gente. Siempre que paso hay gente, siempre que paso. Y la gente ve que nos reunimos, pero también te ve en tu casa, también te escucha. Las alabanzas, no los gritos. ¿Por qué pensás mal que el pastor te va a decir eso? Escucha las alabanzas que hay en tu casa. Y los gritos de júbilo. Y los gritos de expresiones maravillosos. Los aleluyas. Y dice que porque la iglesia iba al templo y el celo por la casa lo consumía todos los días, tranquilo acá, los días que están nomás. Y después dice que en sus casas ejercían sacerdocio, compartiendo la palabra, el amor fraternal y también la cena del Señor. Y dice que la gente que los veía, les gustaba lo que veían. ¿Y cuál es la consecuencia? El mejor evangelismo. Dice: y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Evangelismo en acción. El mejor evangelismo empieza por casa.
El mejor evangelismo es cuando tenés tus hijos que aman al Señor, que aman la casa, que aman la presencia, que aman los devocionales. El mejor evangelismo. Y después el Señor hace el resto. El Señor hace el resto. No vamos a dejar de hacer las campañas, vamos a seguir haciéndolas. No vamos a dejar de hacer las viandas, no vamos a dejar de hacer todo lo que estamos haciendo. Pero cuidado, que todo empieza por casa. Gracias por los amenes. Como dije, en el día de ayer tuvimos una jornada intensa de maestros apasionados por la Escuela Bíblica de Niños. Y entre los muchos e interesantes temas que vimos, un taller de la pastora y psicóloga social Noemí Quiliñán, donde entre muchas cosas nos habló que el suicidio en los niños, adolescentes y jóvenes, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el segundo causa de muerte en ese rango etario. En los niños se está viendo suicidio. En los adolescentes y preadolescentes. Y en los jóvenes es la segunda causa de muerte. ¿No es, se te ponen los pelos de punta? Y aún hablaba de familias cristianas. Y nosotros tenemos este mandato de Dios, porque cuando el Señor me puso esto, yo ni sabía que se iba a predicar de esto. Y el Señor pone colorario. Ayer se habló de esto, hoy cerramos la serie. Ninguna duda que el Espíritu Santo está hablando. Este tremendo pensar que esta serie que el Señor puso en mi corazón, como cuando dije en la primera prédica, pero esta no va a morir, fue producto de actos de suicidio que no nos tocaron muy de cerca como comunidad, y también a través del diálogo con nuestra hija Anto, que tuvo ese problema, que tuvo que cancelarse el tren porque una persona se había arrojado bajo las vías. Nada es casualidad, es un kairos de Dios. Y para finalizar esta serie, le pedí a la pastora, ayer trajo un material maravilloso, trajo libros también, que me permitiera mostrar 4 placas que ella trajo. La llamé, le pedí permiso, me dio el permiso, por eso lo vamos a hacer. Entonces le voy a pedir a las chicas que pongamos esas placas, si quieren apagar un poquito la luz. Dice, ¿por qué hablar del suicidio? Lo primero que dijo es, no todas las iglesias están dispuestas a hablar de suicidio. Y acá lo dice, cada año miles de niños y adolescentes se quitan la vida. El suicidio es la segunda causa de muerte en niños y jóvenes, según la OMS. Esta es una cartita de una nena que le escribe a la familia. Escuchen bien esto, tremendo, ¿no? Logró suicidarse, lamentablemente. Tranquila, que yo sé que lo mejor para esta familia es que me muera, como una sonrisa. ¿Qué precede al suicidio? Silencio, más desconocimiento, igual a riesgo. Padres. Suele afirmarse que los niños no se suicidan. Sin embargo, una vez que un niño adquiere el concepto de muerte, puede cometer suicidio. Seguimos. Factores de riesgo. Escúcheme esto, ¿eh? Lugares donde no hay sacerdocio, lugares donde no hay contención, lugares donde no hay presencia de Dios, depresión y ansiedad, bullying y acoso escolar, se explicó todo con detalles, violencia, abuso y desintegración familiar, eso quise decir. Todo lo contrario de lo que Dios quiere, construir sacerdocio. Que los padres sean funcionales, familias funcionales, familias que saben y entienden a qué somos llamados. Que los niños puedan tener su iglesia en su casa y puedan ser escondidos en el santuario de su hogar. Y puedan ser contenidos por los padres y por las madres. Redes sociales y ciberacoso
y consumo de sustancias. Seguimos. Vuelvo a repetir, agradecemos a la pastora Noemí. Reconocimiento de señales y el arte en los niños. En los niños. Aislamiento social. Soledad. La pastora decía, hoy en día los padres y las madres tienen que ir a trabajar y los niños se quedan solos en la casa. Y muchos dijeron, sí, no se queda solo, se quedan con el celular. Su compañía. Cambios drásticos en el ánimo. Comentarios sobre muerte, quisiera desaparecer. ¿Pero de quién? De los padres. No sé, prefiero a veces estar muerta. Los niños escuchan que hay una muerte. Y cuando el niño empieza a conocer que hay muerte, entiende, se abre una puerta al pensamiento de suicidio. Cuidado, padre, porque ministramos vida o ministramos muerte. Y conductas autolesivas. A mí me gustó lo que dijo Susana, un ejemplo que ella dio. Dice, la depresión, la ansiedad produce anestesia al dolor. Y como no pueden sacar el dolor, necesitan flagelarse para sentir dolor, para poder autoministrarse en muerte. Tremendo. Y terminamos con la última placa. Reconociendo señales de alerta en los adolescentes. Pensamientos sobre la vida y la muerte. Constantemente. Baja autoestima. Falta palabras de aprobación, de aceptación, de amor. Que los padres tenemos esa virtud de afirmar su personalidad y afirmar su estima. Incremento de conductas impulsivas o agresivas. Alteración del sueño y cambio de apetito. Descuido del aspecto personal. Tip para los padres. Aprender a escuchar más allá de las palabras. Aprender a escuchar los silencios de nuestros hijos. Hablan. Creo que terminó ahí, ¿no? Esto está visto desde el punto de vista de la sociedad. Pero vos fíjate que nosotros como iglesia no trabajamos paliativamente para trabajar para que esto no pase. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, esto no te toca. No toca a tu hijo, no toca a tu nene, no toca a tu adolescente, no te toca a vos como padre si te dejás guiar, te dejás ministrar. No te toca porque el Espíritu Santo, que es espíritu y vida, al contrario, reprende y afecta a todo espíritu de muerte que quiere entrar en el corazón de tus hijos. Cuando los padres ejercemos sacerdocio, estamos haciendo una cúpula, como se llama el domo, es cuando tiran los misiles los palestinos sobre Israel y vuelan en el aire, estallan en el aire, quiere entrar a través del celular, quiere entrar a través de la escuela, quiere entrar a través de las modas, quiere entrar a través, y pum, 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 porque hay sacerdocio, hay un domo espiritual que los padres ejercen sobre los hijos. No llega, y si llega, ahí estamos para ministrar. Gracias, Señor, cuando tu casa es mi casa y mi casa es tu casa. Esto no pasa. Y si pasa, estamos para socorrer, porque es verdad, tenemos que aprender muchas cosas, papás, mamás. Me detengo en contarles que cerramos el taller con la pastora Noemí, con una red, en forma muy ilustrativa, lo vimos en el videito, donde cada uno de nosotros, cuando le pasábamos al hermano o a la hermana ese ovillo de hilo que iba tendiendo esa red, ilustrativamente hablando, cuando tirábamos al hermano, yo estaba con mi esposa y a partir desde lo pastoral se iba tirando y se armó una red hermosa. ¿Y sabés qué decíamos cuando le tirábamos el ovillo al hermano de adelante? Me comprometo.
Me comprometo a trabajar para que esto no suceda. Me comprometo a hacer una atalaya para visorar el mar y tocar trompeta. Me comprometo a ejercer sacerdocio. Me comprometo a venir a los cultos. Me comprometo a formar parte de la casa de Dios. Me comprometo a amar a mis hijos y ministrar su presencia. Me comprometo a abrir mi hogar para que mi hogar sea la primera iglesia. Me comprometo. Y en ese me comprometo. Amar su casa, ejercer sacerdocio, tender una red espiritual donde muchos hogares sean abiertos para que muchos conozcan a Jesús y sigamos edificando este templo espiritual como piedras vivas. Si Dios lo permite, en el segundo cuatrimestre vamos a abrir casas de oración. Pero vamos a entrar en una capacitación de altares en las casas, porque te va a servir a vos para tu casa, pero después, ¿quién te dice que el Señor quiere que vengan tus vecinos, tus amigos, tus familiares y se nutran del sacerdocio que vos ejerzas? Ponete de pie, iglesia. Vamos a trabajar con esto. Se termina la serie, pero esta no va a morir. Pero esta no va a morir. Que el Señor traiga luz y revelación sobre todo lo que el Espíritu Santo está hablando en esta noche. Somos piedras vivas. Dios nos eligió, se reveló a nuestras vidas con un propósito. Y Dios nos quiere usar para extender su reino de la multiforme manera que lo quiere hacer. Señor, ¿lo querés hacer con campaña? Vamos campaña. ¿Lo querés hacer con vianda? Vamos con vianda. ¿Lo querés hacer con contención de adicciones? Vamos con contención de adicciones. ¿Lo querés hacer con altares en las casas? Vamos con altares en las casas. ¿Lo querés hacer predicando en el colectivo? Vamos en el colectivo. El otro día me fui al gimnasio, siempre voy con la gorrita Cristo venció. Ahí estoy. Y me paro, ya me estaba yendo. Mi esposa estaba, vamos a un gimnasio que tiene 3 pisos, ¿no? Primer piso, segundo piso, tercer piso, al aire libre, hay la terraza, en el barrio, cerquita. Entonces estoy tingui. Y viene al lado y me dice, hermano, ¿a qué congregación va? Me dice. ¿Vino Julián? ¿No vino Julián? No vino porque no dimos bienvenida. Fabio, ¿dónde está Fabio? Fabio no vino. Bueno, de él voy a hablar ahora, si no por ahí me tira con algo. No, Julián no, me equivoqué, Fabio, mi esposa es una santa que se acuerda. Y me dice, ¿a qué iglesia va, hermano? El gorrito tenía puesto yo. Y me empezó a hablar, me contó un montón de cosas, con el gorrito nomás. El gorrito, disparador. Cuando fuimos de vacaciones en la playa, el gorrito, Dios lo bendiga, hermano. ¿Dónde se congrega? Una pareja de abuelos, ¿de verdad? Me dice, cuando yo vuelva, mi amigo me tiene loco. Esto que usted me habló me hizo entender muchas cosas. Cuando vuelva le voy a decir a mi amigo que me lleva a la iglesia. El gorrito nomás. No, tenemos que salir a predicar a las naciones. Ponete el gorrito de Cristo venció y predica solo.